Bueno, y como le decía, hay una batalla que peleamos entre nosotros y es el título de esta predicación en esta tarde. La batalla que peleamos. E indudablemente, sin excepción alguna, todos los cristianos peleamos esa batalla. Porque desde el día en que tú y yo hemos sido alcanzados por el Evangelio, que Cristo ha salido a nuestro encuentro, se inició una batalla en nuestro interior. Esa lucha intensa de los deseos, los impulsos de la carne con los deseos y los impulsos del Espíritu Santo que mora en nosotros por la fe en Jesucristo. En nuestro interior hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra entre lo correcto y lo incorrecto. Una guerra con nuestra conciencia que nos acusa cuando actuamos incorrectamente. Una guerra entre negarnos a nosotros mismos porque sabemos que con Cristo estamos juntamente crucificados. Sin embargo, están los impulsos de nuestra carne que quiere nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros deseos pecaminosos seguir esos impulsos. Se inició esa batalla, hermanos. El día que llegamos a Cristo comenzó la guerra. El día que hemos sido alcanzados por el reino de los cielos, empezó la guerra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y esa guerra se pelea a nuestro interior. Esa batalla constantemente se pelea a nuestro interior. Obviamente somos fortalecidos en el Espíritu, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el discernimiento de la palabra de Dios, en la revelación del Espíritu, conforme nos vamos dejando seducir y nos vamos dejando llevar por el Espíritu Santo. Ha comenzado la guerra, hermanos. Comenzó la guerra espiritual. Se ha levantado el reino contra el reino de la luz, como le decía, con el reino de las tinieblas. Y esta batalla es en nuestro interior, como lo dice el apóstol Pablo, nos da a conocer en Gálatas 6:17. Creo que aparecerá ahí en su pantalla. Y nos dice: porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos o para que no hagáis lo que queráis. Ni lo del espíritu que quieres hacer lo haces, lo puedes hacer porque la carne se opone. Y lo que la carne quiere hacer no lo puede hacer porque el espíritu se opone. O como dice el apóstol Pablo, más claramente: en lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿recuerdan? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de estos impulsos de la carne, de estos deseos de la carne? Pero reconoce Pablo inmediatamente esa verdad. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de todo pecado, que por medio de Él hemos alcanzado salvación, que por su Espíritu que nos ha sido dado hemos adquirido ese poder para poder vencer el pecado, para poder vencer los impulsos de esa carne. Pero estamos en guerra, estamos en una batalla. Esta batalla es una batalla violenta, es una batalla a muerte, donde es imposible que haya un empate, hermanos. No pueden estar parejos. Esos contendientes no quedan nunca parejos. Ninguno de los dos queda satisfecho, porque se pone el uno al otro. Como Jesús nos lo hizo saber cuando Él anduvo entre nosotros predicando el Evangelio. En Mateo 6:24, hablando de ese sermón del monte, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Que aunque aquí el contexto es hablando de las riquezas, no podemos servir a Dios y amar lo que poseemos en este mundo, lo que este mundo nos ha dado, aplicando en el contexto de no podemos servir a la carne y al espíritu. No podemos servir a estos dos, o quedamos bien con el. No podemos servir a los dos, o quedamos bien con el uno y menospreciaremos al otro, o amaremos al uno y quedaremos mal con el otro. Aunque aquí el contexto nos habla de que podemos servir a Dios de las riquezas, como les decía, el principio de esto es que si tratamos de servir a dos amos, con alguno quedaremos mal. Asimismo, en la batalla que se ha iniciado en nuestro interior, debe haber un vencedor. Y este vencedor es el reino de la luz. Este vencedor debe ser, amén, por eso. Este vencedor es el hombre espiritual, la nueva criatura que Dios ha hecho de cada uno de nosotros por su Espíritu
que nos ha sido dado, y esto mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Es así como adquirimos ese poder, de poder vencer al reino de las tinieblas, a esa batalla en nuestro interior. Los deseos de la carne operan en un mundo invisible donde existen las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos en las regiones celestes, como también la Escritura nos da a conocer, donde Satanás, el príncipe de la potestad del aire, como Jesús así lo llamó, tiene el dominio. Nos ha quedado claro, la guerra en nosotros ha iniciado. ¿Cómo nos aseguraremos o cómo nos prepararemos para ganar esta batalla, hermanos? La Escritura nos da a conocer que es mediante el Espíritu Santo, viviendo por el Espíritu Santo. Porque los deseos de la carne, como conocemos, es la codicia, el adulterio, la fornicación, todo aquello que nos separa de Dios. Como lo mencioné, en la batalla hay un ganador y un vencedor, uno que triunfa y uno que perece. Satanás luchará para robar lo que en ti ha comenzado. Desde que Cristo vino a nuestras vidas, Satanás está peleando en contra del reino de la luz, peleando en contra de los deseos del Espíritu. No le vamos a echar la culpa siempre al diablo, a Satanás, cuando algo nos sale mal, cuando le hacemos más caso a los impulsos de la carne, porque el pecado mora en nosotros, porque el pecado tiene potestad en nosotros, tiene dominio en la carne. Es algo que, como sabemos, hemos heredado desde la caída de Adán. Como bien sabemos, la desobediencia trajo el pecado, y el pecado la muerte. Y esa maldición nosotros la hemos heredado por Adán, como la Escritura nos enseña. Dios nos ha dado a conocer por qué llegamos a perecer en esta batalla. ¿Por qué caemos constantemente? ¿O por qué muchos de nosotros? ¿O por qué cuando recién llegamos al reino de luz constantemente tropezamos o constantemente caemos? O quizás no somos tan nuevos en el reino, ¿verdad? Y seguimos tropezando, seguimos cayendo, seguimos demostrando inmadurez. Y Dios nos ha dado a conocer esto. En Oseas 4:6, un versículo que muchos de nosotros conocemos, que hemos oído mencionar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día seguimos siendo débiles, seguimos siendo frágiles, seguimos siendo inconstantes, seguimos cometiendo pecado, aunque no practicamos el pecado, pero seguimos cometiendo pecado en nuestras vidas, que debería ser, conforme vamos siendo santificados, cada vez menor en nuestras vidas. Pero a veces pareciera que esto no funciona en nosotros porque nos falta conocimiento. El pueblo de Dios no debe conformarse únicamente con la salvación. Ese es el primer paso. Es lo primero que Dios ha ganado por nosotros, la salvación, que Cristo ha ganado en la cruz, la salvación. Pero debemos de seguir buscando la santificación, debemos de seguir buscando el crecimiento espiritual, debemos seguir buscando el conocimiento de Dios por medio de la palabra de Dios. Debemos seguir buscando la comunión con nuestro Dios. El pueblo de Dios no debe conformarse, como decía, únicamente con la salvación. Esto es solo el inicio de nuestra nueva vida, de la vida eterna en Cristo. El pueblo de Dios, quien es la iglesia de Cristo, el Israel de Dios, debe tener conocimiento de su Dios si no quiere perecer. El conocimiento de Dios es la vida eterna, como Jesús lo dijo, para que te conozcan a ti. Porque Él es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esta es la vida eterna. Si nosotros queremos tener vida eterna, si queremos vencer la batalla contra el reino de las tinieblas, si queremos vencer la batalla contra el pecado que mora en nosotros, si queremos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros,
si no queremos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, debemos conocer más de Dios. Al quedar maravillados con los atributos de Dios, el conocimiento más excelente de Dios, seremos más capaces de poder vencer las tentaciones. Seremos más capaces de poder vencer al pecado. Seremos más capaces de vencer las concupiscencias de nuestra carne, pero solo y únicamente si conocemos quién es nuestro Dios. Si sabemos quién es nuestro Dios, si sabemos quién es el que pelea nuestras batallas. Juan 17:3 dice, es lo que le decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Y a veces nos pasamos viniendo toda la vida, cada domingo a la iglesia, domingo tras domingo, pero no nos ha interesado el conocer más a fondo a Cristo Jesús. En alguna ocasión que compartíamos aquí con el grupo de hombres valientes. Están muy serios, hermanos. Están muy serios. Estamos en la batalla, estamos luchando. Compartía en el grupo de hombres que hemos sido llamados, tenemos un llamado. Y este llamado es santo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo sabemos y lo hemos repetido y hasta lo cantamos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Pero nos ha faltado interés en querer conocer cuáles son las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nos ha faltado conocer qué es lo que a Él le motivó. Le motivó a entregar su vida para salvación de todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que a Él le motivó para venir a este mundo, en un mundo de pecado, Él siendo santo, 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 venir a vivir en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad? ¿Qué fue lo que lo motivó? Hemos tenido una serie de predicaciones hablando de la misericordia, y en gran parte es lo que a Dios le motivó el venir a vivir este mundo de maldad, hacerse hombre, humillándose en la condición de hombre, haciéndose siervo en la condición de hombre, y en esa condición sufrir la muerte, y una muerte de cruz. Nos hace falta conocer más de Jesucristo. Desafortunadamente, cuando inicia esta batalla es cuando comenzamos a prepararnos, no antes, porque estábamos muertos, no podíamos. No hay quien buscaba a Dios, no hay quien se acercara a Dios. Estábamos en una vida de deleite en el pecado. Hay quienes dicen que somos la sal del mundo porque le ponemos ahora la vida, y dígame quién anduvo en pecado que se haya aburrido. No, ¿verdad? No es eso. Cuando estábamos en el mundo, en pecado, o viviendo según las concupiscencias de la carne, no buscábamos a Dios, porque nuestro corazón estaba muerto. El hombre espiritual no vivía en nosotros. La criatura nueva no existía en nosotros. Hasta ese momento que Cristo nos alcanzó y quitó el velo de nuestros ojos, y pudimos ver el pecado en nuestras vidas, y pudimos, por la misericordia de Dios, arrepentirnos de ese pecado. Es cuando empezó esa lucha, esa búsqueda. Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, y por su Espíritu Santo nos ha dado el poder para poder dar testimonio de que no vivimos más por la carne, sino por el Espíritu. Pero ha sido hasta ese momento que Cristo nos ha alcanzado, y empezamos a crecer. Empezamos a tener esa lucha, esa batalla. Yo recuerdo cuando estaba, por azares del destino, por mi desobediencia, porque estaba sin Cristo, sufrí un divorcio, viví un divorcio. Y yo recuerdo que los pleitos anteriormente con mi excónyuge, pues era un pleitillo más. Pero ahora, cuando los desacuerdos son mínimos, son menores, llega a haber roces o discusiones quizás acaloradas entre mi esposa y yo,
hay algo que redarguye, hay algo que sientes que te quema por dentro y es el Espíritu de Dios redarguyendo en nosotros. No estás haciendo lo correcto. Esa lucha, esa batalla entre el reino del bien y del mal, ese deseo de la carne de sentirse orgulloso. Ah, no, que me hable ella primero, que me pida perdón ella. ¿Yo por qué? Si ella la regó. O yo la regué al revés, ¿verdad? Sintiéndose nuestro cónyuge de esa manera. Y esa batalla en nosotros. ¿No te sentías así anteriormente? Cuando cometías algún pecado, incluso hasta cuando mentías anteriormente, pues, hasta te sientes aliviado, ¿verdad? Por la mentira que te habías echado en el trabajo. Pues es que estaba el tráfico bien pesado, jefe, y por eso llegué tarde. Oiga, pues sí, pero tiene los 3 años que tiene trabajando aquí, 2 años 9 meses tiene llegando tarde. Y te avientas la mentira del tráfico, ¿eh? Pero ahora, si verdaderamente estás en Cristo, si verdaderamente estás viviendo por el Espíritu, qué difícil es aventarse una mentira. Qué difícil es poner pretextos y decir que por el tráfico, jefe, llegué tarde. O no pude hacer el trabajo a tiempo porque, híjole, tengo tanto trabajo que no puedo terminar a tiempo lo que me encargó, jefe. Esa batalla en nuestro interior empieza a surgir. Obviamente, es una batalla intensa si tú no estás viviendo, si no estamos viviendo por el Espíritu, si estamos viviendo por la carne, si estamos siguiendo los impulsos de la carne, si estamos obedeciendo más a esos impulsos, si estamos queriendo más aparentar, quedar bien delante de los demás y tenemos que mentir, tenemos que robar, tenemos que hacer esto o aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando hemos nacido de nuevo somos como bebés que necesitan ser alimentados, porque somos inmaduros, somos un blanco fácil para Satanás. Bendito sea Dios por cada uno de nuestros hermanos que son ancianos en la fe, que tienen más experiencia, no porque quizás tengan más conocimiento de la palabra de Dios que lo tienen, pero tienen más experiencia en caídas y Dios los ha levantado y nos pueden acoger, nos pueden dar ese soporte que necesitamos, con misericordia, con paciencia, con amor. Porque han pasado por esas batallas, porque el Espíritu de Dios los ha fortalecido y les ha revelado, porque el Espíritu de Dios los ha levantado y no los ha dejado. Como Jesús lo oró y dijo: de los que tú me diste, ninguno perdí, ninguno se perderá. Si hemos venido a los pies de Cristo genuinamente, que el Padre nos ha dado, nos ha predestinado para venir a los pies de Jesucristo, para que Cristo tomara nuestras vidas, el control de nuestras vidas, ninguno se perderá. Y a veces tenemos miedo, y ese miedo nos hace perecer porque desconocemos quién es nuestro Dios. Desconocemos los atributos que tiene nuestro Dios. Desconocemos lo poderoso que es nuestro Dios. Cuando realmente lo conocemos, empezamos a descansar en Él, en su soberanía, como hablaba Nico y Cristi ahorita, en su voluntad, como dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta, independientemente cuál ésta sea. Podemos descansar. El conocimiento de la palabra de Dios, que es conocer a Dios mismo, nos lleva a ese descanso, nos lleva a ese refugio y se vuelve un castillo fuerte para nosotros, la roca firme para nosotros. Como al inicio del domingo pasado en la alabanza, recuerdan que les compartía así rápidamente los rasgos de lo que fue el Sermón del Monte, y al final Jesús remata con esto: ¿a qué compararé al hombre sabio? Al que edifica su vida sobre la roca, su casa sobre la roca. ¿Y a qué compararé a un hombre necio? Al que edifica su vida, su casa sobre la arena. Jesús nos ha dejado saber que ha orado por nosotros, por todos nosotros, al Padre, pidiéndole que no nos saque del mundo, sino que seamos guardados del mundo. Y esa garantía la tenemos en Cristo. No los saques del mundo, orando a Jesús al Padre. Te pido que los guardes del mundo. Y Jesús mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que te va a llevar a no temer? El conocimiento de Dios. Saber quién es tu Dios. Saber quién es tu Creador. Saber quién es tu Hacedor. Saber quién es el que te ha salvado. Saber qué es lo que ha hecho para salvarte.
saber cuál es su gloria. Las Escrituras nos enseñan que quién es nuestro enemigo en la batalla en cuanto a la carne. En cuanto a la carne nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, como nos dice en Gálatas 6, 11, 12, 13. Y que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No termina ahí la lista. Y cosas semejantes a estas. Perdón, es Gálatas 5, 19 al 21. Esos son los frutos de la carne. Y conocemos los frutos del Espíritu. ¿Recuerdan? Lo repiten conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la Escritura nos dice, y contra tales cosas no hay ley. No hay ley que te prohíba hacer eso. No hay ley que te diga hasta aquí llegaste. No hay ley que te diga ya con esto es suficiente. Contra tales cosas no hay ley. En cuanto a Satanás, debemos de conocer a nuestros adversarios. A la carne, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. En cuanto a la carne, esos son los impulsos de nuestra carne, el fruto de la carne, como lo acabamos de decir. Pero también debemos de conocer a Satanás. Y la Escritura nos enseña quién es este Satanás. Hoy en día, como lo trivializamos, tenemos en muy baja consideración y muy poca consideración el creer que Satanás existe. Los medios de comunicación, la cultura hoy en día, la ciencia, todo apunta a hacernos creer que Satanás no existe. Que somos nosotros, que nosotros buscamos las consecuencias de nuestros propios errores. No estoy quitando la culpa de nosotros mismos. Pero la cultura hoy en día nos enseña, nos quiere hacer creer que Satanás no existe. Y eso a Satanás no le tiene en la más mínima preocupación. Al contrario. El que tú no creas que el reino de las tinieblas se ha levantado contra el reino de la luz cuando Cristo vino a tu vida. El que tú no creas que Satanás lucha como un león rugiente buscando a quien devorar cada día. Porque perdamos la fe en el Señor, porque no creamos en su palabra, porque desmayemos, porque no sintamos pasión, porque deseemos más las cosas de la carne. Está cumpliendo Él su cometido, si eso se ha logrado en nuestras vidas. Como decía, hoy en día la tendencia es hacernos creer que Satanás no existe, y hablamos poco de Satanás, o no creemos que sea Satanás quien está contra nosotros. Pero la Escritura nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. No es lucha contra carne ni sangre, no es con tu hermano, no es tampoco contra los que no creen. La lucha es con el pecado. La lucha es contra el príncipe de la potestad de las tinieblas. La lucha es contra los deseos, los impulsos de la carne. La lucha es contra nuestra pasividad. La lucha es con nuestra incredulidad. Y eso es pecado. La caída del huerto de Adán no fue, el pecado no fue la desobediencia, eso fue la consecuencia del pecado. El pecado fue no creer en Dios. El pecado fue no creerle a Dios. Y eso ha venido el Espíritu Santo a revelarnos, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, dice su palabra. De pecado por cuanto no creen en mí. Y si tú y yo seguimos batallando, seguimos malgastando nuestro tiempo en la pereza, en dándonos deleite en la diversión, en no querer buscar a Dios en la comunión, en la oración día tras día, en el escudriño de su palabra, estamos cayendo en ese pecado
porque no le hemos creído a Dios. No hemos creído que Él nos puede fortalecer en el hombre interior para crecer espiritualmente, para buscarle en oración, para buscarle a través de la palabra de Dios, para buscarle en la comunión con los hermanos. Y eso para nosotros debe ser pecado. Es pecado y tenemos que verlo como tal, porque eso es no creer en Dios. Eso fue lo que le hizo caer al hombre en el huerto. El no creerle a Dios. Debemos conocer a Dios, así como debemos conocer a nuestros adversarios, como decía, la carne, Satanás, que ese es el león rugiente que anda buscando a quien devorar, el príncipe de la potestad del aire, el ladrón que no vino sino el ladrón que vino sino a hurtar, matar y destruir, el acusador de los hijos de Dios. Pablo, hablando acerca del perdón, nos dice que para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, no debemos ignorar sus maquinaciones. No que nos pasemos la vida conociendo quién es esta persona de Satanás, pero debemos de conocerlo para saber cuáles son sus maquinaciones. Debemos de saber cómo opera el reino de las tinieblas. No nos asustemos por eso. Satanás ha sido vencido y ha sido vencido en la cruz. Y si tú tienes fe en Jesucristo, Satanás venció por ti. Cristo venció por ti el pecado. Perdón, Señor. Cristo venció por ti el pecado en la cruz, entregándose a sí mismo. No tengas miedo. Tienes que conocer quién es tu Señor. Tenemos que conocer quién es nuestro Señor. Pero si escudriñamos poco, oramos poco, nos congregamos poco, hay poco conocimiento de nuestro Dios, entonces la batalla se hace más intensa, se hace más difícil, se hace más pesada. Y podamos quizás, por el desconocimiento, llegar a caer hasta en la apostasía, como dice la Escritura, también enseña que en el final de los tiempos muchos apostatarán de la fe. Y yo no veo otra cosa por el cual puedan apostatar más que la falta del conocimiento de Dios. Esa falta de conocimiento también nos lleva a no entregarnos completamente, a no cederle completamente en nuestra vida al Espíritu de Dios. Debemos de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo para saber quiénes son los que pelean nuestra batalla. Debemos saber cómo opera el Espíritu Santo en nosotros para saber cuando el Espíritu Santo está redarguyendo en nosotros y no cuando son nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos. Debemos de conocer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, su voluntad preceptada y su voluntad decretada. ¿Qué es lo que Dios hará independientemente si tú crees o no crees? ¿Y qué es aquello que Dios ha preceptado que hará si tú crees? Hay un video en el YouTube hablando de conocer a nuestros adversarios y conocer quién es la pelea, la batalla por nosotros. Hay un video de un boxeador, Mike Tyson, si lo conocen, ¿verdad? Famosísimo por su agresividad, por su fuerza, por su carácter que demostraba él en el ring. Y en alguna ocasión lo entrevistaron. Y le dice el entrevistador a este boxeador, le dice, Mike, le dice, tú en los años 20 y Mohamed Ali, ¿lo conocen también a Mohamed Ali? Y Mohamed Ali en los años 20, ¿quién crees que ganaría la pelea? Le preguntan a Mike Tyson y dice, la respuesta de Mike Tyson dice, no hay hombre como él. Empieza a hablar de los atributos de Ali. No hay hombre como él. Simplemente no lo hay. Todo lo que tenemos y nos supera es incluso nuestra arrogancia y nuestro ego. Dice, él es rápido, pero realmente no tiene ninguna gran cualidad que puedas ver más de su agilidad. No tiene una gran
no tiene una gran cualidad que puedas ver además de su agilidad. No tiene miedo de dejar volar los golpes. No tenía una buena defensa. Su velocidad era su defensa. Se mueve y esas cosas. Digamos que desde la perspectiva del boxeo, Ali era una bestia, decía Mike Tyson. Parece más un modelo que un luchador, dice, pero lo que es como un tiranosaurio rex con una cara bonita. Él es mezquino y malvado y te llevará a aguas profundas y te ahogará. No es memoria muscular lo que él tiene, es concentración. Él es quien lo hace, y al darse cuenta dice, no, de ninguna manera. No puedo vencer a ese hombre, no puedo vencerlo. No hay quien pueda vencer a Mohammed. Yo no puedo vencer a Mohammed Ali. Cuando empezó él a hablar de sus atributos, se dio cuenta que él no podía vencerlo. Si tú y yo no conocemos los atributos de nuestro Señor, no sabremos que él puede vencer a Satanás, que él ha vencido a Satanás, que él puede vencer nuestro pecado. Si tú y yo no conocemos a profundidad quién es nuestro Señor, quién es el que pelea nuestras batallas, siempre estaremos sufriendo contra la carne y contra los deseos y concupiscencias de nuestra carne. Tenemos que conocer los atributos de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gloria a Dios. Tenemos que conocer quién es Dios para darnos cuenta que Él ha vencido y que no tenemos nada que hacer delante de Él, que Él ya ha hecho todo, que Él ha vencido nuestras batallas, que Él ha ganado la guerra. Tú y yo que tenemos que saber pararnos de frente al adversario, pero sabiendo que Cristo va delante de nosotros. Amén. En gran medida lo que al hombre le sucede y por lo que no quiere humillarse y rendirse al Señor Jesucristo es porque no quiere ver sus atributos. Sufrimos en esas batallas. Sufrimos en esa batalla que, hermano, la vamos a pelear hasta que Cristo venga o hasta que nos llame a su presencia. Porque seguimos en este cuerpo que está vendido al pecado, que está maldecido por el pecado. Bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero, seguimos pecando, seguimos tropezando, seguimos cayendo. Porque el pecado, eso quiere decir que el pecado sigue morando en nosotros. Pero ninguna condenación, dice la Escritura, hay para los que están en Cristo Jesús. El hombre cree que por su propia justicia se gana el reino de los cielos, que Dios le debe favor a su vida porque según el hombre no mata, no roba, es buen padre con sus hijos, hace obras de caridad que solamente satisfacen su ego. Si nosotros conociéramos más de quién es este Jesús, nos daríamos cuenta de quién es Él realmente y lo miserables y desventurados que somos nosotros sin Él. Incapaces de salvarnos a nosotros mismos, sumergidos en las más profundas tinieblas sin Él, muertos en nuestra maldad, en delitos y pecados como nos enseña la Escritura, y aborrecidos por Dios en esa condición, porque Él es un Dios santo, santo, santo. No hay pasión en nosotros por conocerle realmente. Es por eso que no sabemos el poder de nuestro Señor. No sabemos quién pelea nuestras batallas. No vivimos confiados. No vivimos en paz. Dejamos que un problema, una tribulación, una ansiedad, una aflicción nos domine y nos derrote. No podemos aprender de Él porque no le conocemos. No podemos llevar su yugo porque no le conocemos. No podemos anunciar las virtudes de aquel porque no le conocemos. No podemos llevar la verdad y la luz al mundo porque no le conocemos. No podemos adorarle como Él es digno porque no le conocemos. Tropezamos fácilmente y no hay en nosotros crecimiento espiritual porque no le conocemos. Fallamos como esposos porque no le conocemos. Fallamos como padres porque no le conocemos. Fallamos como el cuerpo de Cristo porque no le conocemos. Vivimos un evangelio mediocre porque no le conocemos. No hay pasión y amor en nosotros por las almas perdidas porque no le conocemos. No peleamos nuestra batalla espiritual como guerreros valientes porque no le conocemos. Nos dejamos seducir por las falsas enseñanzas porque no le conocemos. No hay convicción de pecado en nosotros. ¿Por qué creen? Porque no le conocemos, así es. No hay arrepentimiento genuino en nuestros corazones porque no le conocemos. Somos ciegos guiando ciegos porque no le conocemos. El mundo se burla del evangelio y de Cristo y de los cristianos porque no le conocemos.
No somos capaces de influenciar con nuestras vidas a los que nos rodean porque no le conocemos. Nos hemos interesado más en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en posesiones, apariencias, porque no le conocemos. Su palabra nos dice, hermanos, que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Arrepintámonos hoy, hermanos. Somos culpables de pecado por no creer en Dios, por no creer en su soberanía, como le decían ahorita Nico y Cristi, por olvidarnos de quién es Dios. Su Espíritu Santo nos ha sido dado para convencernos de pecado, como decía ahorita, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. No digo que no tengamos salvación, no estoy hablando de eso. Porque la salvación no depende de ti, de mí, depende de Dios. Bendito sea Dios por eso. Si en Cristo tengo la libertad de saber que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero en ocasiones usamos esa verdad de la palabra revelada de Dios y en cierta forma nos relajamos y confundimos la libertad de Dios en Cristo y lo convertimos en libertinaje. Descuidamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de cuidar con diligencia nuestras actitudes. Descuidamos mantener una comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. Pensamos que la gracia de Dios nos exenta de guardar con prontitud y diligencia en nuestro corazón todas estas cosas. Y aunque la gracia de Dios es suficiente y nos perdona solamente por los méritos de Cristo, hacemos todo esto y somos descuidados porque tratamos con desdén la santidad de Dios. Ese es el punto. Tomamos por común lo que es santo y no nos hemos percatado de la grandeza de su santidad. Pensamos que si guardamos todas estas cosas estamos practicando religiosidad, que nos van a tachar de religiosos. Sí, no debemos de ser como los escribas y fariseos. Y Jesús nos ha mostrado cómo no debemos hacer. Que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. Es un gran compromiso que nuestra justicia sea mayor que la de ellos. Pero Jesús nos ha enseñado lo que ellos hagan, lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Eso es religiosidad. Y en nuestra ignorancia nos atrevemos a tratar la santidad de Dios como algo común. Pongamos nuestra mirada en Cristo, como decía el canto ahorita. Si me pueden acompañar, el grupo de alabanza. El autor y consumador de la fe. Esa batalla seguirá en nosotros, hermanos. No se acabará. Seguirá, como decía ahorita, hasta el día que Dios nos llame a su presencia o Él venga por su pueblo, por su iglesia. No se acabará en nosotros. Pero no queremos vivir de derrota en derrota. No queremos vivir de fracaso en fracaso, espiritualmente hablando. Hoy en día la iglesia de Cristo nos tachan de que no hacemos lo que decimos. No creen en lo que hablamos porque no nos ven honestidad a la hora de trabajar, a la hora de hablar, cuando ven cómo tratamos a nuestros hijos, cuando ven que nos divorciamos, que hay problemas cónyuges, cuando está imperando el orgullo todavía en nosotros, cuando no hay mansedumbre, cuando no hay humildad en nosotros, cuando condenamos a los demás en lugar de ser un soporte para ellos, cuando les juzgamos, cuando hay contiendas en la iglesia de Cristo, cuando hay separación en la iglesia de Cristo, cuando hay disensión entre los hermanos. ¿Cómo vamos a pelear esa batalla? Obviamente esa batalla la vamos a pelear en el Espíritu. En el Espíritu se pelea esa batalla.
en comunión con Dios, de rodillas, teniendo comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Reconociendo que somos incapaces por nosotros mismos pelear esa batalla y salvarnos a nosotros mismos. Si en nuestra condición, en nuestro diario vivir, no hay un interés por conocer más al Dios de las Escrituras, no hay un interés por conocer más a su Hijo Jesucristo, no hay un interés por conocer más del Espíritu Santo, de la Trinidad de Dios, estamos viviendo nuestras propias fuerzas. Y eso es pecado, porque lo hacemos a un lado y decimos: no te necesito, soy suficiente. Pon tu mirada en Cristo, pongamos nuestra mirada en Cristo. La iglesia prevalecerá hasta el final de los tiempos. No nos equivoquemos. La iglesia no está en nuestras manos. Está en manos de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída hasta que Él venga por nosotros. Pero nos ha llamado a ser santos, en un conocimiento santo de aquel que es santo. Pongamos nuestra mirada en Cristo, hermanos, aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Qué descanso, qué privilegio es saber que tú y yo no tenemos que hacer nada más que creer. Nada más que creer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ha sido hecho, consumado es, lo dijo el Señor en la cruz. Vivamos por el Espíritu, peleemos esa batalla por el Espíritu. No le demos alimento a la carne. Seleccionemos la manera de entretenernos, seleccionemos la manera de hablar, seleccionemos aquello que dejamos entrar a nuestros hogares, aquello que influencia nuestra familia, aquello que influencia nuestra mente, aquello que influencia nuestros corazones. Y obviamente, lo que más consumes es lo que tú eres. Consumes más del mundo, la iglesia se seculariza. Consumes más de la palabra de Dios, más del evangelio, la iglesia se santifica. Dios le ha llamado a su iglesia que se vista de lino fino y resplandeciente. Y ese es Jesucristo. Revistámonos de Jesucristo. Javier, ¿tú estás exento de hacer todas esas cosas? No, absolutamente no. He caído muchas veces. Hemos caído todos, no hay uno que no. No una, varias, muchas veces. Pero bendito sea Dios, que la iglesia está en sus manos, que su espíritu te sostiene, que su espíritu te redarguye, que su espíritu te instruye. Dice el Salmo 34, no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que si no les ponen bozal no se acercan a mí. No seamos como mulos o caballos sin entendimiento, con necesidad de bozales para acercarnos a Dios. Que aunque Él nos atrae a Él, es con lazos de amor y de misericordia. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Vivamos para Cristo y por Cristo. Conozcamos al Dios de las Escrituras. Dependamos única y absolutamente del Dios de las Escrituras. Pon tu mirada en Cristo. Sí, Señor.